A continuación vamos a resolver un ejemplo referente a la aplicación de la ecuación de Bernoulli. El ejemplo dice lo siguiente: una casa en el fondo de una colina recibe suministro de agua mediante un tanque lleno que está conectado a la casa mediante una tubería que mide 3 metros de largo en un ángulo de 60 grados con la horizontal y con un diámetro de 0,2 metros. La velocidad del agua que sale del tanque se cuadruplica cuando fluye por la tubería que conecta la casa y que presenta un diámetro menor. Calcular la diferencia de presiones P1 menos P2 y el diámetro de la tubería que conecta la casa. Nos indican que la tubería mide 3 metros de largo cuando forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, es decir, que el tramo de la tubería que se encuentra inclinado mide 3,0 metros de longitud, solamente este tramo, y forma un ángulo con la horizontal de 60 grados. Señalamos entonces el ángulo que forma esa tubería, o más bien la sección que se encuentra inclinada con la horizontal, que es de 60 grados. Nos dicen además que el diámetro de la tubería antes de empezar a reducirse es de 0,2 metros, es decir, que si consideramos el punto de arriba como el punto número 1, en ese punto el diámetro de la tubería, y con eso empezamos la resolución numérica del problema, es de sub 1 igual a 0,2 metros. Nos dicen también que la velocidad del agua que sale del tanque se cuadruplica cuando fluye por la tubería que conecta la casa que presenta un diámetro menor, es decir, que luego de reducirse el diámetro de la tubería, obviamente la velocidad del líquido aumenta. En este caso se cuadruplica con respecto a la velocidad que presenta en el punto 1. Y si seleccionamos el punto 2 como aquel punto cercano donde se conecta la tubería con la casa, tenemos que en este punto la velocidad del fluido V2 es igual a 4 veces la velocidad en el punto 1, V1. La velocidad en 2 V2 es igual a 4 veces la velocidad en el punto 1 V1, porque se cuadruplica. Nos piden entonces hallar la diferencia de presiones, es decir, entre el punto 1 P1 y el punto 2 P2. También podemos decir que la caída de presión. Y nos piden hallar el diámetro de la tubería que conecta la casa, es decir, el diámetro en el punto 2 de sub 2, el cual es desconocido. En este tipo de problemas consideramos que el fluido, en este caso el agua, se comporta como un fluido ideal, es decir, que no presenta viscosidad, es incompresible, por tanto su densidad es constante, además es un fluido estable, por lo que su velocidad en cada punto mientras no haya variación en la sección transversal es constante, y además es un fluido que presenta un flujo irrotacional, es decir, que no presenta turbulencias. Considerando entonces que el agua es un fluido ideal, resolvamos este problema. Empecemos determinando el diámetro de la tubería que conecta la casa, es decir, de sub 2. Para ello vamos a hacer uso de la ecuación de continuidad, que nos dice que el producto del área por la velocidad del fluido es una constante en cada punto de la trayectoria, siempre y cuando se considere que es un fluido ideal. A por V es igual a una constante, por tanto, aplicamos la ecuación de continuidad al punto 1 a sub 1 V1 y al punto 2 a sub 2 V2. Y recordemos que el área, si estamos considerando que la tubería presenta un área de sección transversal circular, el área de una sección transversal circular es A igual a pi por R al cuadrado. Área igual a pi por el radio al cuadrado, y recordemos que el radio es igual a la mitad del diámetro. Por tanto, tenemos que el área 1 es igual a pi por el radio 1 al cuadrado, igual a su vez a pi por el diámetro 1 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Por tanto, el área 1 a sub 1 es igual a pi por d sub 1 al cuadrado sobre 4, y el área 2 a sub 2 nos da un resultado similar. El área 2 es entonces igual a pi por d sub 2 al cuadrado sobre 4. Reemplacemos entonces estas ecuaciones de las áreas en la ecuación de continuidad. Denotemos la ecuación de continuidad como la 1, la 2 para el área 1 y la 3 para el área 2. Y reemplacemos entonces las ecuaciones 2 y 3 en la 1. Obtenemos entonces lo siguiente. Y tenemos entonces el área 1 que es pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por la velocidad en el punto 1 V1 igual al área 2 que es pi por el diámetro 2
d sub 2 al cuadrado sobre 4 por la velocidad en el punto 2. Y en esta expresión recordemos también que la velocidad en el punto 2 es 4 veces la velocidad en el punto 1. Por tanto, podemos colocar aquí donde tenemos v sub 2, 4v sub 1. En esta ecuación que hemos obtenido hasta el momento, cancelamos entonces pi con pi, 4 con 4, y v sub 1 con v sub 1, obteniendo entonces la siguiente expresión, que el diámetro 1 al cuadrado es igual a 4 veces el diámetro 2 al cuadrado. Y esta ecuación la denotamos como la número 4 y de esta despejamos la variable de interés, es decir, el diámetro de la tubería en el punto 2. Despejemos entonces d sub 2 de la ecuación 4 y tenemos que d sub 2 al cuadrado es igual a d sub 1 al cuadrado sobre 4. Sacamos entonces raíz cuadrada para despejar d sub 2. Tenemos que d sub 2 es igual a la raíz cuadrada de d sub 1 al cuadrado sobre 4. Y tenemos que d sub 2 es igual entonces a d sub 1 sobre 2. Es decir, que el diámetro de la tubería en el punto 2 es la mitad del diámetro en el punto 1. Por tanto, como el diámetro en el punto 1 es 0,2, d sub 2 debe ser igual a la mitad, 0,10 metros. Y hemos resuelto entonces la primera parte de ese problema. Colocamos entonces nuestro resultado, 0,10 metros para el diámetro de la tubería en el punto 2. Determinemos ahora la diferencia de presiones o caída de presión entre los puntos 1 y 2. Para hallar la caída de presión vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Recordemos que la ecuación de Bernoulli nos dice que la suma de la presión en un punto más la energía cinética por unidad de volumen, un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado, más la energía potencial gravitacional por unidad de volumen, densidad por gravedad por altura en el punto especificado. Toda esta suma es constante en un punto cualquiera de la trayectoria, siempre y cuando se trate de un fluido que presente un flujo estable, o más específicamente, o de un modo más general, podemos estar hablando de un fluido ideal que cumple con todas estas características. Apliquemos entonces la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2 y nos queda entonces la siguiente expresión. Tenemos entonces la ecuación de Bernoulli aplicada a los puntos 1 y 2 que estamos considerando. Nos piden la diferencia de presiones o caída de presión, por tanto podemos pasar el término P sub 2 al lado izquierdo. Tenemos P sub 1 menos P sub 2 y tenemos que esto viene a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2 y sub 2 menos el término de energía potencial gravitacional y el término de energía cinética, ambos por unidad de volumen en el punto 1, es decir, menos 1 sobre 2 rho v sub 1 al cuadrado menos rho g por y sub 1. Podemos reacomodar los términos en esta ecuación. P sub 1 menos P sub 2 decimos que va a ser entonces igual a un medio de la densidad por la diferencia de los cuadrados de las velocidades, es decir, la velocidad en el punto 2 al cuadrado menos la velocidad en el punto 1 al cuadrado, si sacamos factor común de un medio por la densidad del fluido. Y también tenemos que podemos sacar factor común densidad por gravedad para las energías potenciales gravitacionales por unidad de volumen en los puntos 1 y 2. Es decir, que sumamos la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas y sub 2 menos y sub 1. Hasta este momento conocemos la densidad del fluido, que aunque no la hemos especificado, recordemos que estamos considerando que es agua. Por tanto, para el agua tomamos el valor aproximado de la densidad igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Nos falta conocer únicamente la diferencia de alturas, y sub 2 menos y sub 1. Y sub 2 menos y sub 1 viene a ser entonces la diferencia de alturas entre los puntos 1 y 2, que vamos a denotar como un delta de y.
igual a y2 menos y1. En este caso tenemos y sub 1, la altura en el punto 1, y y sub 2, la altura en el punto 2. Para hallar esta diferencia de alturas, observemos que tenemos un triángulo rectángulo que vamos a ilustrar a continuación. Tenemos entonces que hallar el valor de delta de y. Para ello hacemos uso de las funciones trigonométricas. En este caso emplearemos la función seno. Seno de 60 grados, observemos, es igual al cateto opuesto, que es delta de y, sobre la hipotenusa h, cuyo valor ya conocemos, que es de 3,0 metros. Por tanto, tenemos que delta de y es igual al seno de 60 por la hipotenusa, que habíamos dicho que h es igual a 3,0 metros, ya que la longitud de la tubería se encuentra inclinada. Multiplicamos entonces seno de 60 por 3,0 metros. ¿Cómo hallamos seno de 60 grados si no conociéramos su valor? Para ello entonces consideremos un triángulo que tiene todos sus lados iguales y por tanto sus ángulos internos son todos iguales. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180, tenemos 60 multiplicado por 3, ya que está 3 veces, es igual a 180 grados. Consideremos entonces que trazamos una vertical que va a partir este ángulo superior y por tanto se nos forma un triángulo, o se nos forman más bien dos triángulos que presentan o que son más bien triángulos rectángulos. Y si a este triángulo inicialmente propuesto le asignamos valores a sus lados de 2, 2 y 2, al partir este triángulo, este lado a la mitad, luego de trazar esta vertical, este lado vale 1. Y observemos que tenemos un triángulo, o más bien dos triángulos rectángulos que se forman. Consideremos únicamente el triángulo rectángulo hacia la izquierda, aunque también podemos considerar el triángulo rectángulo hacia la derecha, ya que este lado también vale 1. Considerando entonces el triángulo rectángulo que se formó a la derecha, observemos que tenemos un triángulo semejante al que estamos considerando para la situación física ilustrada. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 1 al cuadrado más este cateto que no conocemos, que denotamos como x al cuadrado, pero que podemos hallar entonces despejando esta ecuación. Y tenemos que x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, es decir, 4 menos 1. Por tanto, x al cuadrado es igual a 3 y x es igual a raíz de 3. Ya tenemos el valor de este lado. Ahora hallemos el valor del seno. Seno de 60 grados es entonces igual al cateto opuesto, que es x, igual a raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Tenemos entonces raíz de 3 sobre 2, y este es el valor de seno de 60 grados, que podemos reemplazar acá como raíz de 3 sobre 2. Y tenemos entonces que delta de y viene a ser igual a raíz de 3 sobre 2, que multiplica 3,0 metros. Eso nos da un valor de delta de y, o diferencia de alturas, igual a 2,598 metros. Este es entonces el valor de la diferencia de alturas, delta de y, que vale entonces 2,598 metros, que es el valor que estamos necesitando para poder determinar la caída de presión. Debemos tener presente que esta diferencia de alturas es negativa, ya que y sub 1 presenta un valor positivo superior a y sub 2, porque hemos tomado como nivel de referencia el suelo, es decir que y sub 2 es igual a 0. Otro aspecto que debemos de notar es que no hemos indicado cuál es el valor de la velocidad en el punto 1 o en el punto 2. En este caso entonces vamos a suponer que la velocidad en el punto 1, v sub 1, es igual a 0,5 metros sobre segundo, ya que es un valor que no nos dan en el enunciado, y por tanto, como la velocidad en el punto 2 es 4 veces la velocidad en el punto 1, v sub 2 es igual a 2,0 metros sobre segundo. Podemos entonces reemplazar estos valores en esta expresión y tenemos que la diferencia de presiones, es decir, la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2, es igual a un medio de la densidad del fluido, que es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica la diferencia de los cuadrados de las velocidades, v sub 2 al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, que nos da 4,0 menos
0.5 al cuadrado, que nos da 0,25. Esta diferencia en unidades de metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, más la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración gravitacional, por la diferencia de alturas, y sub 2 menos y sub 1, que ya hemos dicho que es negativa, ya que y sub 1 es mayor que y sub 2, es decir, multiplicamos por menos 2,598 metros. Observemos que nos quedan unidades de kilogramo por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado sobre metro cúbico. Estas unidades son unidades de pascales, ya que si tomamos de estas unidades los kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de Newton, nos quedan entonces unidades de metros sobre metro cúbico. Los metros del numerador se cancelan con uno de los metros del denominador y nos quedan unidades de Newton sobre metro cuadrado, que son las unidades de pascales. Un análisis similar para las unidades del segundo término nos conduce a que las unidades de este segundo término son también pascales. Resolviendo entonces matemáticamente este problema, tenemos que P sub 1 menos P sub 2 es igual al resultado del primer término, que nos da 1875 pascales, menos lo que nos da el segundo término, que es el valor de menos 25.460,4 pascales. Y eso nos da una diferencia de presiones P sub 1 menos P sub 2 igual a menos 23.585,4 pascales. Observemos que el valor es negativo porque la caída de presión es negativa debido a que disminuye la energía potencial gravitacional que presenta el fluido al pasar de una altura mayor a la del nivel de referencia, que es el suelo. Si quisiéramos expresar esto como un valor positivo, simplemente lo podemos expresar como una diferencia de presiones entre P sub 2 menos P sub 1, como igual a 23.000 positivo 585,4 pascales. Sin embargo, es más apropiado expresar el resultado mediante este valor negativo, ya que estamos diciendo que el fluido, al pasar del punto 1 al punto 2, presenta una caída de presión, considerando el movimiento del fluido, que es el agua, al pasar desde ese tanque en la colina hasta la casa que se encuentra en una parte inferior. Con este resultado concluimos el presente ejemplo referente a la aplicación de la ecuación de Bernoulli en el tema de mecánica de fluidos.